Entonces, la clase de hoy es el taller número 1, 2, 3, 4, 5, el taller número 5 de la parte de álgebra del curso, de la nivelación de la Universidad Federico Santa María respecto a la área de matemáticas. Y vamos a seguir en cierta manera con la resolución de ecuaciones, ¿ya? Lineales. Vamos a ejercitar ciertos aspectos o detalles que les faltaban rescatar. Pero en general es lo mismo exactamente lo que habíamos visto el día viernes. Para partir, vamos a considerar el siguiente ejemplo. Recuerden que estas guías están subidas en el sistema para que ustedes las puedan descargar y poder repasar cuando ustedes estimen conveniente. Entonces, el primero, el más sencillo, consideramos esta ecuación. Es una ecuación de una variable por el hecho de que tiene solamente una letra. Vamos a considerar que esa letra es la que puede tener cualquier valor, de ahí viene el variable. Y está de grado 1. Su potencia es de grado 1, no se pone el 1, por lo cual podemos decir perfectamente que es una ecuación lineal. Ahora, lo primero que podemos observar es que, ya en resumen de las clases anteriores, que son dos expresiones algebraicas, uno por el lado izquierdo y uno por el lado derecho, en el cual tiene la misma variable y la estamos igualando. Lo primero que habría que hacer es poder simplificar, siempre recuerden simplificar hasta obtener una ecuación en la cual los términos que no sean semejantes no se puedan juntar más, que todos los términos semejantes se hayan juntado. Ejemplo, el 9p con el 2p me darían un 11 y el 4 más 7 me estaría dando un 11. Por otra parte, el lado derecho ya está reducido, ya los términos no se pueden juntar más, hasta un 11 nomás, no un 11p. Y aquí ya tenemos la parte reducida de lo que es estos términos. Ahora, el primer paso que podríamos hacer después que está reducido era considerar un solo término. Perfectamente podríamos considerar el 11p. ¿Por qué el 11? Ya habíamos hablado de que siempre hay que considerar el de mayor con signo positivo para de esta forma poder ahorrarnos un paso del cambio de signo. El término que acompaña al 11p es el más 11, entonces su inverso aditivo sería menos 11. Tendríamos que escribir ahí en ambos lados el menos 11 y los quedaría simplemente el 11p es igual a 8p menos 9. Por otra parte, lo que podríamos considerar ahora es que el 8p que está en la parte derecha no corresponde al lugar que estamos diciendo que tienen que ir todos los términos variables hacia el lado izquierdo. Por lo tanto, como este 8p está sumando porque es positivo, podríamos considerar su inverso aditivo. Acá todos los pasos los tienen que hacer, aunque sean tediosos, tienen que hacer el paso a paso ordenadamente para que ustedes visualicen que no están cometiendo un error y si llegan a cometer un error y no les da, vean línea por línea dónde podrían haberse equivocado. Ese es un error bien común de la gente que se trata de ahorrar paso y de esa forma no visualiza dónde está el error. Y por último, ahora que tenemos el P ya en un lado, vemos que está acompañado por un 3, entonces simplemente dividimos por 3 y nos quedaría este término, que es simplemente menos 3. Recordar que los pasos, por lo tanto, son primero simplificar, sí o sí, reducir los términos, la expresión algebraica, hasta lo máximo posible, que es que estén todos los términos no semejantes separados, y desde ese momento empezar a trabajar y empezar a aplicar las propiedades de la aritmética, sobre todo los de lo inverso, aditivo, multiplicativo, para poder despejar la variable. Otro ejemplo que podríamos considerar sería el siguiente. El 3h más 16, 16h menos 14h. Nos damos cuenta que por el lado de la izquierda ya está reducido,
mientras que el lado de la derecha no, ya que están los mismos términos con la misma variable. Podríamos reducir simplemente juntando los términos, 16 menos 14, y nos quedaría esta ecuación. Desde esta ecuación, considerando esta ecuación, es la que vamos a empezar a trabajar. Consideramos el término que sea mayor y lo que acompañe, que en este caso es 16, le calculamos su inverso. Como está sumando, el inverso es negativo y nos quedaría simplemente el 3h más 16 menos 16 es igual a 2h menos 16. De esta forma nos quedaría 3h es igual a 2h menos 16. Este 2h estaría en el lado que no corresponde, está sumando, por lo tanto nos quedaría de esta forma. Y ahí estaría la solución. Ahora, recuerden de que en estos tipos de problemas nosotros podemos verificar de cierta forma si corresponde o no corresponde el valor. Para eso, tomamos la ecuación original, vamos a la reducida, vamos a considerar la reducida que está acá, que es de la forma 3h más 16 igual a 2h. Y lo que vamos a hacer es, donde haya una h, donde estén estos términos de acá, lo vamos a reemplazar por el valor que obtuvimos. Y nos podemos dar cuenta que realmente se va a resolver el problema, porque tengo 3 veces un número negativo más ese número positivo, lo que me va a dar es 2 veces ese número negativo. Es como que estuviera restando pero con un signo positivo. Entonces la ecuación cumple, puedo reemplazar ahí los valores de multiplicación, pero la ecuación me va a dar. Por lo tanto, realmente era una solución. Recuerden que es la forma de corroborar que nuestros pasos están bien, es reemplazar en la ecuación que ya está reducida, ver si cumple o no cumple la igualdad. Si no la cumple es que estuvieron mal los términos y algo lo podemos haber equivocado. El tercer problema que podríamos hacer es el siguiente. Esta ecuación que está acá la podríamos desarrollar y primero que solamente darnos cuenta que realmente hay dos expresiones algebraicas, pero una con valor 0, que habíamos hablado que 0 no es que esté vacío, sino que tiene valor 0. Entonces simplemente tendríamos que desarrollar, simplificar en primera instancia la primera expresión algebraica. Para eso están los paréntesis, que podemos desarrollar tanto este como ese y como el tercero. En primera instancia los menores, nos damos cuenta que ya están reducidos, no se pueden juntar los términos y simplemente podríamos eliminar los paréntesis. El primero no hay problema ya que no hay ningún término delante y se considera como un 1 positivo. No afecta ningún cambio en los signos, pero en el segundo sí hay que tener cuidado ya que hay un negativo afuera. Ese negativo va a cambiar los signos de todos los elementos que están dentro del paréntesis. De igual manera el tercer paréntesis. Ahora podremos reducir estos términos, juntarlos y también juntar los que están dentro del paréntesis. Los quedaría un menos 2x y por otro lado los quedaría el menos 13 o valor numérico. Y por otro lado más 6. ¿Podríamos eliminar el paréntesis? Sí. Recordando que está multiplicando por un cuadro positivo. Entonces los quedaría un menos 8x. Menos, ¿está todo bien? Estoy verificando. Sí, está bien. El 13 por 4, que lo estaría dando un 2, 12, 52. Menos x más 6, igual 0. Junto los términos de la variable y por otra parte las expresiones que son las numéricas.
De esta forma tendría un 9x menos, ya ese 52 le podría restar, sumarle en este caso los 6 y obtendría el 46 negativo. Despejar la variable x, para eso me doy cuenta que hay un menos 46, calculo su inverso aditivo. Y después el menos 9 acompaña el x, entonces divido por menos 9. Y simplemente me quedaría x igual a menos 46, el negativo lo puedo sacar hacia adelante, dividido en 9. Y ahí estaría. Entonces los pasos son bien sencillos y al fin y al cabo es fijarse que estén las dos expresiones algebraicas, que estén separadas por la igualdad, que estén igualadas entre sí, reducir la expresión algebraica hasta su mínima expresión, cada una, y desde ese momento empezar a desarrollar la aritmética para poder obtener los resultados. Ahora, como el cuarto problema que vamos a considerar, va a romper un poco el esquema, pero se siguen los mismos patrones. Va a ser de la siguiente forma. Les vuelvo a decir que esta guía, por si acaso, está subida en el eCampus, que la pueden ver perfectamente. Les recomiendo que sí o sí siempre tengan una carpeta de cada curso que estén tomando, en el cual esté ordenado toda la información, todos los materiales que puedan tener, por si se les llega a caer el internet o haya un apagón muy grande, por lo menos tengan el respaldo dentro de su computador. Y al final del semestre vean con qué se quedan y con qué no. ¿Ya? Que es una forma de no perder el apoyo académico. Tenemos esta ecuación que tenemos que resolver. Nos damos en primera instancia cuenta que si esta es la variable, que está a potencia 1, pero sutilmente van a aparecer términos que son cuadráticos de la variable. Y la multiplicación de este término por este término que también está acá. Van a hacer aparecer un b cuadrado. Entonces uno diría, pero entonces no es una ecuación lineal. Y la primera instancia es que sí, porque están separadas. Y aunque aparezca este término al cuadrado, uno se puede observar que se van a eliminar, porque tanto por la derecha como en la izquierda va a estar este término, y si sumamos o restamos ese término, se van a eliminar. Para ver lo que estamos hablando, simplemente podríamos desarrollar. Recuerden que este término al cuadrado lo que significa es que es un b más 1, por si no se sabe la regla, b más 1, y multiplicaríamos cruzado. Nos quedaría un b cuadrado más 2 veces b, y el 1 por 1 me los quedaría 1. Este 2b simplemente es este b por 1 y este 1 por b, que sumado porque tiene el mismo término nos daría 2b. Menos 3. Mientras que por el otro lado tendríamos el 3b. Este con este los daría un b cuadrado. Este con este los daría un 2b. Este con este un menos 2b. Y el último menos 4. Y el más 1 que estaba acá, sobrando. Si ordenamos un poco los términos, nos quedaría el b cuadrado más 2b menos 2. Y por el otro lado, podría cambiar este b cuadrado adelante, solamente para ordenar. Estos dos términos se van a ir y los quedaría la ecuación ahí. Ahora aparece un b cuadrado. Entonces, en primera instancia, ahora, si esta fuese la ecuación real, la original, no sería una ecuación lineal. Pero originalmente estaba ordenado de esta forma. Entonces, los términos estaban con potencia de 1. Pero también podemos asegurar que si nosotros restamos menos b cuadrado, se van a ir. Y simplemente la ecuación va a quedar de esta forma. Y ahora que tenemos la ecuación lineal de una variable, es hacer todas las aritméticas de siempre. Consideramos el de mayor término, calculamos su inverso, el que lo acompañe, que sería el menos 3. Sumamos en ambos lados. Después
los preguntamos del otro si hay variables. Como está sumando, vamos a restar para poder reducir. Y nos quedaría simplemente el b igual a 1. Podríamos corroborar dentro de la ecuación y obtendríamos ese resultado. ¿Ya? ¿Cómo también saber que realmente no era una ecuación lineal? Porque si fuese una ecuación cuadrática, después vamos a dar cuenta que las ecuaciones cuadráticas pueden tener, es lo normal que tengan dos soluciones, que no tengan o tengan una sola. Pero acá no está esta duda de que si podrían ser dos, simplemente los dio una ecuación. Entonces, por ende, simplemente se podía simplificar esa ecuación cuadrática a dejar una ecuación lineal. Y no había ningún tipo de problema. Ahora, recuerden que si tienen cualquier duda la pueden preguntar en cualquier momento, tanto escribir como decir, para que no se le olvide la duda. Vamos a seguir con el siguiente ejercicio, que va a ser 7x menos 3a igual a 4a, donde o tal que el x no lo conocemos. Aquí rompe un poco el esquema de lo que habíamos hablado, porque aparecen más de una letra. Por un lado están los x y por otro lado están las a. Entonces uno diría, no es una variable, entonces no lo puedo resolver. Pero el enunciado, en la parte final, dice que no conocemos el x, entonces el x es la variable. El a sí lo conocemos, pero es un número que no sabemos, es un número, que después los pueden dar ese valor, pero es un número. Entonces siempre que aparezca más de una letra y no los dicen solamente una, que no conocemos, esa pasa a ser la variable y el resto pasa a ser una constante. Entonces es simplemente un número, pero no sabemos cuánto. ¿Podemos reducir? No, porque esto ya está reducido y esto de acá ya está reducido. Y ahora simplemente tendríamos que aplicar la aritmética. Por una parte el 7x está acompañado por este menos 3a. Entonces simplemente podríamos sumar por su inverso para que se puedan eliminar. Y al otro lado sumamos exactamente igual por el equilibrio de la igualdad. Y lo que haría acá el 7a. Podríamos dividir por 7, ya que está acompañando a la variable. Y simplemente los quedaría x es igual a a. Entonces lo están diciendo que el valor del x es simplemente el valor de la constante a. ¿Cuánto da la constante a? No lo sabemos, pero sabemos que es una constante, que es un valor. Puede ser 3, 2, 4. Mientras que el x era una incógnita, no lo sabíamos exactamente cuál podría ser el valor. Podría variar dependiendo de la constante y de los demás, y por eso es la variable. Ahora, el sexto problema hace exactamente lo mismo. Pero la diferencia es que ahora hay más de una variable, más de dos variables. Hasta 4. 4 letras distintas, C, E, R y F. Y simplemente queremos calcular el valor de F. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que despejar F considerando que todo lo demás es una constante. Entonces, cuando queramos despejar este valor, lo primero que nos damos cuenta es que está en un denominador. Entonces podríamos multiplicar, porque el inverso está dividiendo, por ese término. ¿Cuál es el problema? Que aquí puede aparecer este problema que habíamos hablado de la torta, un error sin darnos cuenta. ¿Por qué? Por el siguiente ejemplo. ¿Qué pasaría si yo tuviera un cuadro igual 3? Yo sé que está mal, que no tiene solución, pero multiplico por 0 arriba y en ambos lados. Si yo multiplico por 0, me va a dar 0 igual 0. Por lo tanto, la solución es todos los números. Pero partí con la idea de que estaba mal todo. Entonces, multiplicar por 0 es sumamente peligroso porque arregla todo. Hasta el error más tonto lo va a arreglar y lo va a convertir en una verdad. Por lo tanto, este número al multiplicar no puede ser 0. También no puede ser 0 porque no puede ser que el determinante sea 0. Es una doble justificación.
Entonces, esto no puede ser 0. O en palabras muy simples, el f no puede ser menos r. O el r no puede ser menos f. Porque si llegase a hacer eso, me va a dar 0. Reemplazan ahí el f y me daría r menos r, 0. Multiplico y ya no me preocupo más de ese problema. Ya sé que no estoy multiplicando por 0. Voy a poner acá el f y acá el r más 0. Entonces, este término se va con ese porque son iguales. Está multiplicándose. Están ahí el RF dividido en RF. Y me quedaría simplemente esto. Multiplicaría ahora todo por C. Me quedaría el RC más el FC. Y despejo el F. ¿Qué es lo que lo acompaña? El menos RC. ¿Qué acompaña el F? El C dividido por C. Y ahí está. Esta es la solución. Recuerden que los valores de R, C y LE se los van a dar. Pero imaginemos que le dicen que el C vale 1 y que el E vale 0. Si el C vale 1 y el E vale 0, me quedaría lo siguiente. Reemplazaría ahí y me quedaría menos R. Yo diría, esa es la solución. F igual a menos R. Pero no puede ser, porque habíamos partido con esta premisa, que el F no puede ser menos R. Por lo tanto, si lo llega a dar una solución así, no tiene solución. Aunque la hayamos obtenido, no tiene, porque esa solución es la restricción. Se entiende como que no puede ser. Y es un error bien común, que hay en las pruebas y ejercicios en los cuales todos llegan a la solución, pero no verifican las restricciones, que es lo más importante. ¿Dónde van a ver? Siempre van a ver en las divisiones, en las fracciones, la parte del denominador no puede ser 0, en las raíces cuadradas o pares, que lo que está dentro no puede ser negativo, y después van a practicar con los logaritmos y otras restricciones más adelante. Pero son en esos casos son las más sencillas, que el denominador de una fracción no puede ser 0, nunca, y lo que está dentro de una raíz cuadrada o par no puede ser negativo. ¿Ya? Y aunque lleguemos a la solución, si esa solución justo coincide, es que no puede ser. El siguiente es de la siguiente forma. Y acá nos dicen que es el A, entre el M y el A, es el A es la variable que yo quiero despejar o la incógnita, es la que yo quiero saber, y el resto es una constante. Primero me fijo en los paréntesis. Los paréntesis ya están simplificados, ya no los puedo juntar más los términos. Entonces ahora simplemente resuelvo, los paréntesis los puedo eliminar. Me quedaría el 3 por A menos 3M menos M cuadrado, M dividido en 2, disculpen, igual a 4M menos 2A. ¿Puedo reducir? Sí, perfectamente puedo reducir. El 3A queda solo. Los otros términos los podría multiplicar cruzados para recordar que están ahí. Entonces me quedaría 6M. Ese negativo, por si acaso, lo saca hacia afuera. Entonces todo lo que está dentro va a ser negativo. Me quedaría ahí. Y al otro lado me quedaría 4M menos 2A. Es simplemente multiplicar estos dos términos en la forma cruzada para obtener la suma o la resta de esos dos términos. Y me queda simplemente 3A menos 7M partido 2. 4M menos 2A. Consideramos este término, ya que es el mayor, y podríamos juntarlo. Y
ahora simplemente tendríamos que considerar qué término acompaña el 4m, el 2a, el inverso. Me quedaría por un lado 5a menos 7m dividido en 2 igual a 4m. El segundo paso, la variable que está en el lado que no corresponde, su inverso. Aquí me equivoqué. Sí, estaba pensando en otra cosa. Entonces, marqué, no sé por qué más que sea. El que quiero eliminar es este término que está acá. Era los A, no lo M, disculpe. Entonces 7m cuadrado me quedaría dividido en 2. 5a se va y me queda 7m más 7m medios. Ahí está. Junto los términos, multiplicando cruzado, el 4 por 2 es 8, más 7 me da 15, 15m partido en 2, y al otro lado me queda el 5a. Dense cuenta que aunque yo cometí el error porque despejé el m, podía haber despejado el a perfectamente, igual después lo solucioné acá cuando tenía esta relación de acá, que despejé la variable que yo necesitaba, y para eso volví a revisar arriba rápidamente y me di cuenta que era el a el que tenía que despejar. El 5 está multiplicando, paso a dividir y me queda simplemente 15m 2 dividido en 5, y eso me da 15m partido en 10, o lo que es 3m medios. Y ese es el valor de la. La moraleja, nuevamente, es que si hay más de una variable, de una letra, tengo que ver cuál es la incógnita y cuál es la constante. Y de esa forma poder desarrollar el problema en sí. ¿Ya? Para que tengan esa, siempre hay que tener esa consideración muy clara, porque puede cometerse ahí el error. Ahora, consideremos el siguiente problema para poder terminar. Recuerden que en la guía, siempre en la segunda parte, son los problemas que ustedes pueden desarrollar por su cuenta, de cierta manera, para que ustedes puedan fortalecer lo que el departamento considera que eso lo tienen que fortalecer sí o sí, independientemente si lo saben o no. En la segunda parte de la guía que está ahí subida, es simplemente comprensión lectora. Y es lo que más tienen que practicar. No, uno diría, ¿y por qué los dan eso? Que ustedes lo resuelvan ustedes por su cuenta y no lo hacemos en clase. Porque lo que yo hago, por ejemplo, lo que es la parte de estos cálculos, se puede entender como algo muy repetitivo, son ciertas reglas que observando y analizando y escuchando al profesor se puede entender el manejo. Pero en la otra parte es comprensión lectora. Y eso, aunque ustedes me vean leerlo y hacerlo bien, es práctica. Y eso lo tienen que hacer ustedes. Por eso no se da tanto énfasis en esa parte como en el curso, sino más que individual. Para que refuercen esa parte, porque no basta con verme a mí hacer un ejercicio, o 2, o 3, o 10, o 20, porque siempre va a haber uno distinto y otro distinto. Entonces es comprensión lectora. Mientras que esta parte, si ustedes me ven a mí hacerlo 20 veces, lo más probable es que sí aprendan, porque es algo muy repetitivo. Cuando a ustedes le enseñan algo y le dicen hazlo así, de tantas veces que uno aprende. En esto tenemos que considerar la variable, pero no lo dicen. No lo dicen si es el A o es el X. No dice nada, es solamente este ejemplo. Entonces, si no lo dicen, tenemos que considerar siempre, tienen que considerar la letra que es más habitual, que sería la X. Entonces, la X es la incógnita y la A es simplemente una constante. Dentro de todos los paréntesis, menos en el tercero, están reducidos, los podemos juntar en el último, pero los primeros dos simplemente podríamos ya desaparecerlos, teniendo cuidado que estamos multiplicando por los términos que están adelante. Entonces los quería el A en primera instancia, porque está ahí solo, más el 2 multiplicado por este término.
ese A está multiplicando, entonces pasa en el numerador y lo que simplemente quería el 2A dividido en 3. Más 2x dividido en 2, segundo paréntesis, 3x dividido en 5, menos, afuera es un positivo, entonces no afectan nada los símbolos, los signos, 3a medio. Y por otro lado, podríamos sacar el signo y después juntar los términos. Para despejar el paréntesis inmediatamente me quedaría menos x más 2a partido en 3 menos 7 quinto de x. Puedo juntar los términos con a. Ahí me doy cuenta que tiene denominador 1, tiene un denominador distinto, pero el mínimo común múltiplo es 6, ya que 1, 3 y 2 es 6. Al primero le falta multiplicar por 6 arriba y abajo para que tenga el mismo denominador, entonces me quedaría 6a. Al segundo término le falta multiplicar por 2 arriba y abajo para que tenga un 6, 4a. Y el último sería por 3, 9a. Si esta parte no la entendieron, les invito a que revisen los talleres anteriores donde habíamos hecho ejemplos de esos de 3 términos en el cual habíamos dicho cómo resolverlo. Ya no se puede dar tanta práctica como antes, se da por hecho, por eso es un poco más rápido. Y por último los quería los con x, que sería 10x más 6x dividido en 10, que son estos dos términos. Multiplicar cruzado para sumar. Y por otra parte tendríamos el menos 5x menos 7x partido en 5 más 2a tercios. Reducimos los numeradores de cada una de las partes que se puedan reducir. Los quedaría simplemente a partido en 6, 16x partido en 10. Estoy verificando simplemente. Sí. Y por otra parte los quedaría el 5, 7, 12 menos 12x partido en 5 más el 2a partido en 3. ¿Están reducidos? ¿Está simplificada? Sí, pero ahora la diferencia es que está con números racionales. Pero está de la forma la variable o la incógnita y por otra parte una constante. Ya no se pueden juntar más los términos y tendría dos expresiones algebraicas que están reducidas. Y ahora simplemente preguntarme con cuál es la que considero. Podríamos considerar esa ya que es mayor, positiva. Nos damos cuenta que hay un término que es el acepto. Restamos por el inverso de ese número. Los quedaría de esta forma. Y por el otro lado los quedaría el 12x5. Ahí. Podríamos juntar los términos. Aunque podríamos reducir el 16 partido en 10. No lo hice. Simplificar a ver si tiene mínimo con un múltiplo. Podría ser par. Un 8 partido en 5. Y al otro lado simplemente sigue estando el menos 12 partido en 5. Y juntar estos dos términos que están acá. Nos quedaría un 12a menos 3a partido en 18. Y este término no corresponde. Tendría que pasar hacia el otro lado. Pero para poder eliminarlo, tendríamos que agregar su inverso. Entonces los quería el 8x5 más 12x partido en 5 es igual, y ahora estos términos que estaban acá, 12 menos 3, los quedaría un 9a partido en 18. El 12 más 5 tiene la misma base, los puedo juntar, el 8x y el 12x. Los quedaría un 20x dividido en 5. Y por otro lado un 9a partido en 18. El 20 quinto se está multiplicando al x, entonces lo puedo dividir. O
también habíamos dicho que podríamos siempre multiplicar por el inverso. Y ahí hicimos un ejercicio completo de eso para darnos cuenta que da exactamente igual por las propiedades de los números que eran racionales. Entonces nos queda un 20 dividido 5x por 5 partido en 20. Ese con ese se va, ese con ese se va. Y el otro lado los quería el 9a 18 por 5 partido en 20. Entonces el x es simplemente 9 por 5. Voy a poner los números adelante. Y acá el a. El 9 y el 18 tienen factor de 1/2. Y el 5, el 20, 4. Por lo tanto, me queda a partido en 8. Y ahí estaría ya la solución del sistema. Recuerden que los pasos son siempre los mismos. La diferencia es que uno se da cuenta ahora con estos problemas, fíjense que de acá partimos, que son más largos. El procedimiento es mucho más largo, pero el procedimiento es exactamente el mismo de siempre. Entonces no lo damos ni cuenta y ya comparando con el lunes de la semana pasada al día lunes de hoy, hemos avanzado a pasos agigantados como corresponde dentro de los cursos universitarios. Entonces los invito nuevamente a que si se dan cuenta que quedan en algo, dense el tiempo fuera de clases para repasarlo, para que la siguiente clase no les complique eso. Al fin y al cabo, la moraleja de estas nivelaciones es eso, que se den cuenta en cierta medida del ritmo que uno va a tener después. Y partimos con la nivelación porque son cosas que por lo menos se vieron en cierta manera. Ustedes ya venían con esto, puede ser que venían mal, pero por lo menos no es partir de cero. De 0 no es. Entonces, ahí más encima les sirve para que no tengan ese problema después. Recuerden que las clases son grabadas y van a estar dentro del día. Recuerden que está la guía para que ustedes puedan trabajar cuando estimen conveniente y lo estaríamos viendo después a la vuelta en la siguiente clase de hoy. ¿Ya? Ya con eso lo estaríamos viendo. Cuídense. Chao, chao.